Bienvenidos amigos de Más Terror MX. Hoy les traigo una nueva narración. En una noche donde lo cotidiano se funde con lo insólito, surge una historia que desafía la lógica y despierta la imaginación. Hoy te invito a sumergirte en el relato de una persona que, tras un devastador accidente y una intervención quirúrgica aparentemente rutinaria, se encontró con algo mucho más perturbador que la pérdida de la visión. Imagina recibir una prótesis ocular, diseñada para devolver la normalidad, solo para descubrir que, a través de ella, se desvelan escenas que desafían toda explicación. Es ese preciso instante en el que lo inexplicable se cuela en la realidad. Figuras inmóviles a lo lejos, puertas que aparecen donde nunca deberían existir y sombras que parecen acechar en cada rincón. Este no es un simple accidente. Es el comienzo de una pesadilla, un umbral hacia un mundo donde lo visible y lo oculto se entrelazan de forma perturbadora. Prepara tus sentidos y abre tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar si realmente conocemos los límites de nuestra percepción. ¿Me acompañas a escucharlo? ¿O acaso tienes miedo? Mejor con los audífonos puestos. Hace aproximadamente un mes perdí el ojo izquierdo en un accidente de esquí. Bueno, la mayor parte, el 80% según los médicos. Sin contarte toda la historia, digamos que intenté ponerme elegante en un gran salto. En cualquier caso, me sacaron corriendo de las pistas y me llevaron al hospital, y sin que nadie tenga que decírmelo, empecé a tener la sensación de que cualquier visión que tuviera en ese ojo estaba básicamente acabada. Mientras estaba en urgencias, intenté taparme el ojo derecho mientras mantenía abierto el izquierdo para averiguar el alcance de los daños. Y era grave. Formas apagadas, colores borrosos, imposible descifrar algo, y empeoraba por momentos. Cuando me dieron la noticia, ya me había preparado para el resultado. Casi entumecido, mientras los médicos me contaban lo que, supongo, era el procedimiento habitual para estas cosas. Un montón de jerga médica, así como opciones para seguir adelante. Al final tuvieron que extirparme todo el ojo. Era insalvable. Fue extraño mirarme después en el espejo. No es que me molestara terriblemente el aspecto que tenía ahora, pero al mismo tiempo temía la inevitabilidad de tener que explicarlo en futuras conversaciones. Así que decidí ponerme una prótesis, algo que se pareciera al menos un poco a lo real, lo suficiente para engañar a cualquiera que pudiera sentir curiosidad. Llamé a las clínicas locales que me había recomendado el hospital y me decidí por un lugar que ofrecía los servicios más baratos, tras darme cuenta de que mi seguro no iba a cubrir el 100% del costo. Concerté una cita con ellos, esperando que me dijeran que todo iba a durar unos 3 meses o algo así, pero sorprendentemente pudieron darme cita a principios de la semana siguiente. Así que llegó el día de la cita y conduje hasta ahí. Por lo que parecía, solo había 2 personas trabajando en todo lugar: la recepcionista y otro tipo que supuse que era el cirujano o algo así. Me pareció un poco extraño y se lo comenté en broma, casi de pasada. La recepcionista se rió y me dijo que todos los demás miembros del personal estaban libres ese día por un problema de agenda. Me limité a sonreír y a asentir, por supuesto. El proceso acabó siendo rápido e indoloro. El cirujano me condujo a una de las salas, me hizo algunas pruebas y algunas mediciones, y tal vez este fue el momento en que debería haber empezado a cuestionarme más las cosas. Me dijeron que casualmente tenían por ahí una prótesis que me quedaría perfecta. El color de los ojos no era el adecuado, pero dijeron que era algo que podía ajustarse fácilmente y que me la tendrían lista en 1 hora. En retrospectiva, las señales de alarma eran bastante evidentes. Sin embargo, en aquel momento supuse que había sido un golpe de suerte. Cuando por fin me la trajeron, no podía creer lo real que parecía, y aún más, lo cómoda que se sentía dentro de la cavidad. Estaba tan encantado que cualquier reserva o duda que pudiera tener se desvaneció. Por supuesto, tardé algún tiempo en acostumbrarme a ver solo por un ojo,
Ni siquiera puedo contar las veces que tropecé o casi me estrellé contra una pared durante los primeros días. Aún así, pude evitar algunas conversaciones muy molestas, lo que significaba que el aparato estaba cumpliendo su función. Al cabo de unas semanas empecé a adaptarme a él, pero todo dio un vuelco cuando empecé a verlo. El hombre en la distancia. Es algo extraño, una figura perfectamente inmóvil a 1 kilómetro de distancia mirando hacia mí. Sé que parece que exagero, pero piénsalo. ¿Alguna vez has ido caminando por una calle vacía y al cabo de un rato has empezado a fijarte en algo a lo lejos? No sabes muy bien qué es, así que entrecierras los ojos y al final te das cuenta de que es alguien que está de pie, inquietantemente quieto, colocado como si te estuviera mirando directamente. Peor aún es cuando tienes la sensación de que siempre es la misma persona y que cada vez está más cerca. Y luego están las puertas, e intentaré explicarlo de la forma más sencilla posible. Imagínate que un día te despiertas en tu casa o apartamento o lo que sea. Vas al cuarto de baño a mear por la mañana y en tu estado de aturdimiento te das cuenta de que hay una puerta en el pasillo que nunca habías visto antes. Una que parecería fuera de lugar en cualquier residencia. Parece estar hecha de un metal denso y tiene extraños símbolos tallados de forma aparentemente desordenada. Cierras los ojos pensando que te has vuelto loco y cuando vuelves a abrirlos, la puerta ha desaparecido así, de repente. Bueno, estos son más o menos los recuerdos de las cosas que he estado viendo. Y desde los primeros casos, ha estado ocurriendo cada vez más, de forma casi exponencial. También están por todas partes: restaurantes, el gimnasio, las casas de otras personas. Diablos, incluso vi una de las puertas mientras estaba de excursión, en el suelo, justo en medio del camino. Y como siempre, cada vez que intento acercarme para investigar, desaparece. Ahora bien, a diferencia del hombre, nunca son las mismas dos puertas, y sé que esto es así por dos factores: el color y el tamaño. He visto algunas que eran de color gris cromo, junto con otras que han sido negras como el carbón. He visto unas tan pequeñas que ni siquiera habría podido apretujarme a través de ellas, y las he visto lo bastante grandes como para que cupiera un camión. Por supuesto, intenté racionalizar estas cosas. Quizá las alucinaciones fueran un síntoma temporal de la pérdida de uno de los ojos. Quizá había desarrollado alguna oscura enfermedad cerebral, pero estos pensamientos duraron poco. Aquello no era normal, no tenía sentido. La gota que derramó el vaso llegué la noche en que empecé a darme cuenta de que realmente estaba recuperando la visión. Toda mi amplitud de visión. Era algo sencillo de comprobar. Cerrar mi ojo derecho mientras mantenía abierta la prótesis izquierda, esperando una obscuridad absoluta. Pero no fue así. Para mi sorpresa, aún podía ver. Es cierto que la visión era tan borrosa que no habría sido capaz de funcionar solo con ella, pero el hecho de que hubiera algo era como un escupitajo en la cara de la lógica. En cuanto me di cuenta, fui al baño para intentar quitármelo. Ya lo había hecho una vez y en aquel momento había sido un proceso sencillo, pero eso fue durante la primera semana que lo tuve. Cuando lo intenté esta vez, conseguí sacarlo hasta la mitad antes de rendirme. Me dolía muchísimo, como si fuera algo que nunca se hubiera querido quitar. Inmediatamente me metí en el coche y empecé a ir a toda velocidad a la clínica, con el corazón latiéndome a toda velocidad. En algún momento del trayecto eché un vistazo al espejo retrovisor y algo me pareció raro en el coche que circulaba detrás de mí. Seguí mirándolo, intentando comprender de qué se trataba. Había una mujer joven en el asiento del conductor. Bien, no había problema. Pero había otra persona sentada en el asiento trasero, mientras que el asiento del acompañante permanecía vacío. Cambié de carril reduciendo la velocidad mientras la dejaba pasar. Cuando volví a mirar, ella era la única persona del coche. Sacudí la cabeza intentando calmar los nervios mientras seguía conduciendo, aunque la escena que vi al entrar en el aparcamiento de la clínica no me ayudó en absoluto. Había cinta policial por todas partes y parecía como si hubieran saqueado el lugar o algo así. Las ventanas estaban destrozadas y había cristales rotos por toda la acera, y por lo que pude ver, el interior estaba completamente revuelto.
Había otro coche en el aparcamiento, un vehículo policial con un policía de aspecto cansado sentado dentro. Estacioné, salí del coche y llamé a su ventanilla. El policía me miró con recelo antes de bajar la ventanilla. Sí, ¿qué necesita? Solo me preguntaba qué había pasado aquí. Se me quedó mirando un rato antes de responder. No puedo decirlo, es una investigación en curso. Luego hizo una pausa antes de preguntar. ¿Por qué quiere saberlo? No estaba muy preparado para la pregunta, y después de balbucear unas cuantas frases, acabé diciéndole que me había puesto una prótesis ocular en la clínica, pero que estaba empezando a tener problemas con ella, lo cual era básicamente cierto. ¿Eso es todo? ¿Un problema con el ojo? ¿Nada más? Su tono era extraño, como si por alguna razón supiera que yo quería contarle algo más, lo que a su vez me indicaba que él tenía ganas de hacer lo mismo. Tras un silencio incómodo, asentí con la cabeza. Sí, nada más. El policía se quedó mirándome con cara de incredulidad, y supongo que era esa en última instancia la reacción que buscaba. Una confirmación de que, efectivamente, estábamos de acuerdo. Abrió la guantera, sacó un bloc de notas y empezó a anotar algo. Un número de teléfono. Luego me lo dio. Ahora no podemos hablar, pero si las cosas empeoran, llámeme. Luego me hizo un gesto para que me inclinara y así lo hizo. Escúchame. Si empieza a acercarse, quiero decir, a acercarse de verdad, entonces ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Me dijo apenas por encima de un susurro. Creo que no lo entiendo. Se centró en el lado izquierdo de mi cara. Déjame adivinar. Has intentado sacarla, pero duele, ¿verdad? Pues te va a doler, hagas lo que hagas. No hay una salida fácil. Sacudí la cabeza. ¿Qué carajo está diciendo? El policía suspiró y miró a su alrededor. De repente parecía muy nervioso. Mira, solo llámame. Y una cosa más. Si puedes evitarlo, haz lo posible por no mirarlo. Se dio la vuelta y empezó a subir la ventanilla. Espera, ¿y las puertas? Como no respondió, golpeé el cristal. ¿Qué pasa con las putas puertas? El policía se quedó mirando al frente como si yo ya no estuviera ahí. Retrocedí, enfadándome cada vez más, hasta que me invadió la sensación de que nos estaban observando. Maldije en voz baja y regresé a mi coche, mirando a mi alrededor todo el tiempo, buscándolo. Cuando volví a casa me serví un vaso de vodka. 3 vasos más tarde había conseguido evitar el inminente ataque de pánico. Pero ahora estaba afuera y sabía que iba a necesitar más. Tomé las llaves y me dispuse a dirigirme a la licorería cercana a mi casa, y en mi estado de embriaguez parcial casi no me di cuenta. La puerta de mi casa había cambiado. Lo que me había despistado era el color, el mismo gris claro que estaba acostumbrado a ver a diario. Pero entonces vi los símbolos, el brillo metálico. Me alejé de ella, esperando que volviera a ser lo que debería haber sido tras unos parpadeos. Y como no fue así, cerré los ojos. Conté hasta 30 segundos y volví a abrirlos. Seguía sin cambiar. Entonces probé otra cosa. Mantuve el ojo derecho abierto mientras mantenía la prótesis cerrada. Funcionó, pero solo por un momento. La puerta normal de mi apartamento, la que siempre debería haber estado ahí, volvió a existir. Alcancé el pomo, pero en cuanto lo hice, había desaparecido, sustituido por una gran manilla oxidada. Maldije y retrocedí. Esta vez era una puerta diferente, de naturaleza más ominosa que las anteriores. Era de color marrón oscuro y enorme. Llegaba casi hasta el techo y abarcaba 2 o 3 metros de ancho. Tenía grabados los símbolos habituales, pero apenas eran visibles contra las grandes manchas de óxido anaranjado rojizo. Parecía literalmente la entrada del infierno. Y lo peor era que, por mucho tiempo que la mirara, por muchas veces que cerrara y abriera los ojos, seguía ahí. Al cabo de un rato, alargué la mano e intenté tocarla, esperando a medias sentir la madera, que la ilusión se rompiera por fin. Lo que sentí en su lugar fue metal frío y oxidado.
Estaba claro que no iba a intentar abrirla, pero también vivía en el 15º piso de un edificio de apartamentos. Salí al balcón e intenté llamar a gritos a mis vecinos. Como nadie respondía, miré por encima de la barandilla y hacia la calle, observando a la gente que caminaba por debajo, y finalmente me fijé en alguien que estaba quieto entre dos coches aparcados. Alguien que me miraba directamente. Retrocedí y cerré la puerta del balcón con una especie de miedo que ni siquiera podía comprender. Durante un rato me quedé sentado en el sofá, sintiendo cómo el pánico empezaba a abrumar todo lo demás. Rebusqué en los bolsillos y saqué el trozo de papel en el que el policía del aparcamiento había anotado su número. Inmediatamente lo llamé, oyendo sonar la línea 2 veces antes de que alguien lo tomara. Pero no hablaron, sino que respiraron con fuerza por el altavoz. Sonaba como si estuvieran sin aliento, y en algún lugar del fondo pude oír un gemido bajo. Colgué y tiré el teléfono al sofá. Empezaba a sentirme mareado. La piel de la cara se me calentaba al tacto, así que me acerqué al baño y me mojé la cara con agua fría. Me ayudó un poco, pero el alivio que me produjo se esfumó en cuanto volví al salón. Apenas pude verlo por el rabillo del ojo. Alguien de pie en mi balcón, con la cara apretada contra la ventana. Tenía la piel pálida y vestía lo que parecía una amplia túnica negra. Recordando lo que me había dicho el policía, no lo miré directamente, manteniéndolo en el borde de mi visión para tranquilizarme, para asegurarme de que no se movía. Me acerqué a mi sofá, tomé el teléfono donde lo había dejado y marqué el 911. Les dije que había alguien en mi balcón, intentando entrar por la fuerza, que tenían que enviar a alguien cuanto antes. La operadora me dijo que lo harían, pero que mientras tanto sería mejor que abandonara mi departamento. Les dije que no podía hacerlo, y cuando me preguntaron por qué, no tuve respuesta. Esto pareció confundirlos, pero me dijeron que siguiera al teléfono y así lo hice. A estas alturas estaba intentando evitar hiperventilar y, presa del miedo, retrocedí hasta la cocina y agarré un cuchillo de carne. Debí de apartar la vista del balcón durante una fracción de segundo porque la figura había desaparecido. Contuve la respiración y pronto pude oír algo procedente del pasillo que había detrás de mí. Lo que parecía una exhalación áspera y animal. «Está dentro. Está detrás de mí», susurré al teléfono. Pude oír que la operadora decía algo, pero en aquel momento estaba demasiado aturdido para escuchar. «Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad?». Bajé la mirada hacia el cuchillo que tenía en la mano. Lo último que recordé antes de que todo se volviera borroso fue la puerta abriéndose lentamente y algo frío rozándome la nuca. Cuando desperté, no sé cuántas horas después, estaba tumbado en una cama de hospital, con un feroz escozor cubriéndome todo el lado izquierdo de la cara. Levanté la mano y palpé a mi alrededor, rozando con los dedos las capas de gruesos vendajes. Dados los hechos, tenía una idea bastante aproximada de lo que había ocurrido, pero aún así pregunté a las enfermeras para confirmar las cosas. Cuando la policía me encontró, estaba tendido en el suelo, con la nuca sumergida en un charco de mi propia sangre y los dedos enroscados en el mango del cuchillo. Por lo visto, me había arrancado la prótesis de cuajo y lo había hecho fatal. Cuando se fueron las enfermeras, dos hombres trajeados de aspecto sencillo se acercaron a mi cama y empezaron a hacerme preguntas. Al principio pensé que eran psiquiatras nombrados por el Estado o algo así, enviados para determinar si era o no perjudicial para mí y para los demás. Pero el tono de sus voces y la forma en que se comportaban no concordaba del todo con eso. Sus preguntas eran muy concretas, más propias de detectives que de otra cosa. Aunque parecían preparados y casi deseosos de creer lo que tuviera que decir, hablar con ellos resultó ser algo incómodo, por lo que acabé eludiendo los detalles más surrealistas de lo que había ocurrido en realidad. No sé muy bien por qué. Simplemente sentí que tenía que hacerlo. Pero aún así, me di cuenta de que sabían que estaba mintiendo. Tras darse cuenta de que no iban a poder sacarme nada, uno de los trajeados se limitó a sonreír, diciéndome que seguirían en contacto antes de marcharse.
Fue un encuentro extraño, pero en ese momento me sentí demasiado aliviado como para preocuparme. Se había acabado. Esta jodida pesadilla por fin había seguido su curso. Estaba a punto de volver a dormirme cuando oí que alguien entraba en la habitación. Abrí los ojos y me incorporé. Era un policía. Empezó a acercarse a mí, nervioso, y le pregunté qué quería. Solo tengo curiosidad. ¿Qué ha pasado ahí adentro? Me quedé mirándolo. ¿Qué quiere decir? En tu departamento. ¿Qué demonios estaba pasando? Me encogí de hombros. No lo sé. Tuve un episodio maníaco o algo así. No. Pasaba algo más. Algo demasiado jodido, me dijo el policía. Negué con la cabeza. ¿Y cómo lo sabes? Se inclinó acercándose incómodamente a mi cara. ¿No te lo dijeron? Cuando llegamos tu puerta no estaba. ¿Conoces la puerta principal de tu apartamento? No estaba. Tuvimos que tirar la puta pared para entrar. Hizo una pausa y sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de confirmarse algún temor suyo. ¿Por qué coño no iba a estar ahí? De repente, una mano apareció en su hombro. Levanté la vista y vi a uno de los trajeados de antes. Miraba fijamente al policía y sonreía, con una expresión de malicia apenas disimulada. No deberías de estar aquí. Déjalo descansar, le dijo el trajeado. El policía le devolvió la mirada, correspondiendo a la hostilidad de su mirada mientras se erguía y empezaba a retroceder. Cuando se perdió de vista, el trajeado me miró, con una sonrisa persistente, y me hizo un gesto con la cabeza. Luego salió de la habitación, y cuando cerró la puerta detrás de sí, no era la misma que había estado ahí antes. Y así, al concluir este viaje por los recovecos de lo desconocido, queda la pregunta en el aire. ¿Qué se esconde tras esos destellos de una realidad alterada? ¿Será posible que, en un mundo aparentemente ordinario, existan puertas a otras dimensiones y rostros que se manifiestan solo en la penumbra? Reflexiona sobre cada detalle y cuéntame. ¿Crees que la mente humana puede ser un puente hacia lo inexplicable o simplemente se trata de un error en la percepción? Te invito a dejar tus respuestas, teorías y comentarios. ¿Has experimentado algo que desafíe la lógica? ¿Qué significado encuentras en esas misteriosas apariciones? Comparte tu punto de vista en la sección de comentarios y ayúdanos a descifrar este enigma. Tu participación es la llave que podría abrir la puerta a nuevos misterios. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita y compartir para que llenemos este mundo de más terror. Y ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.